quiero dar la bienvenida a un hermano también, al embajador de Rusia, Mikhail Ledenev. Gracias por estar aquí, por venir hasta esta montaña. Yo tengo muchos hermanos y entre ellos están los rusos, los ucranianos, los norteamericanos, los peruanos, los chilenos. Qué pena seguir en guerra. Bienvenido, embajador. Gracias por estar acá. Muchas gracias. Lamentablemente las guerras son vecinos de la historia, diríamos, ¿no? Acompañan a la historia. Y después de la Segunda Guerra Mundial hubieron muchas guerras. Y no es no es Rusia que inició esas guerras. El récord ostenta otra nación y podemos hacer un quiz, a ver si alguien dice qué nación es. Es bastante obvio la respuesta. Y pensábamos en estos últimos años que después de la Segunda Guerra Mundial ya íbamos a aplacar los ánimos, íbamos a comprender el valor de la vida, el sentido de la vida, pero seguimos todos, embajador, muchos países implicados, todavía en unos cambios geopolíticos que se hacen sobre una base bélica, y hay que lamentarlo, no en el afán de echar culpas, sino de mirar a un futuro. Por eso mi primera pregunta, cuando lo tengo acá, es ¿qué momento del conflicto estamos atravesando? Pero sobre todo, embajador, ¿qué posibilidades tenemos en estos momentos de encontrar una salida negociada, pacífica, para no acercarnos todavía más a un precipicio que no solamente cuesta vidas, que es lo más importante, sino también una crisis económica que está impactando a todos los países, ¿no? ¿Cuál es su perspectiva, embajador? Bueno, hablando del mundo post-guerra, post-Segunda Guerra Mundial, este mundo está en crisis, el sistema internacional de seguridad está en crisis, lamentablemente, porque pasó mucho tiempo y hubieron muchos cambios. Uno de los más importantes fue el desplome de la Unión Soviética. Algunos lo vieron como el fin de la historia y dijeron que ya Rusia es una nación de segunda. Y el plan anunciado en aquel entonces fue precisamente tirar a Ucrania de Rusia. Y eso fue el señor Brzezinski mucho antes de eso. En la época de Carter incluso estaba bastante activo con sus ideas, siendo polaco, cuya familia tuvo que huir del comunismo en Polonia. Entonces, claro que tiene sus propias prioridades, diríamos. Y una de estas prioridades siempre fue debilitar a Rusia. ¿Y cómo debilitar a Rusia? Es a través de Ucrania, que es realmente la hermana y la hermana más íntima. Realmente es muy difícil diferenciar un ruso a un ucraniano, incluso a nivel genético. Y entonces, para hacer eso hay que cambiar el chip en las mentes de los ucranianos, y lo lograron hacer en muchos casos, utilizando los métodos muy drásticos, porque la única forma de cambiar este chip es llegar a un extremo de nacionalismo ultra radical. No veo nada malo en nacionalismos como tales, y es bueno ser patriota de su país, ¿no? Sin embargo, llevarlo a un extremo de nazismo yo creo que es demasiado. Esto fue precisamente una de las mayores razones de la operación militar especial, que nosotros llamamos así, lo que está sucediendo en Ucrania. Pues algunos dicen que es la primera vez que un Estado europeo empieza acciones militares en Europa, pero no es así. Realmente hay que analizar lo que está pasando en el mundo actual. Nosotros tenemos que ver lo que pasó en Yugoslavia. El mismo esquema que están tratando de aplicar contra Rusia. O sea, tomar una parte del territorio antes unido y exacerbar nacionalismos hasta el nazismo, realmente. Y esto es lo que pasó en Yugoslavia con los bombardeos de Belgrado. Ahora
Algunos incluso lo han olvidado, pero esto ocurrió y también utilizaron incluso uranio sin enriquecerse, y esto causó muchas muertes de cáncer en Serbia después. Entonces, esto fue el comienzo de los cambios del mundo postguerra que empezaron los países del occidente. Y después, claro, empezaron a tratar de debilitar a Rusia, como siempre lo han hecho a lo largo de muchos siglos. Realmente nosotros ya tenemos la historia colectiva, diríamos, de los asaltos contra nuestro país, por ejemplo, de Napoleón o de Hitler, ¿no? El asalto, esta guerra contra precisamente fascismo y nazismo, nos costó 26 millones de vidas. O sea que no es una broma, y cuando vemos que algo parecido nos tratan de imponer ahora, asfixiándonos a través de la maquinaria del bloque militar OTAN, que en algunos tiempos anteriores nos dijeron que es como un club de ajedrez, es un club cultural, ¿no? Pero siempre mantenía esta carta en la cual podemos ver que es un bloque militar y que ahora incluso está excediendo su carta propia, porque el nombre es, la OTAN es Tratado de Atlántico Norte. Y ahora ya la OTAN está en Europa y trata de instalarse en Asia. Claro que el objetivo es Rusia y el otro objetivo es China, porque somos los mayores competidores, igual que Bolivia, tenemos muchas grandezas y, como bien saben, o sea, riquezas, riquezas naturales. Como bien saben, estas riquezas siempre atraen interés de gente ajena que lo quieren tener. Y en hace unos meses atrás, una mesa de analistas ponía sobre la mesa esto, que es un conflicto que no tiene un origen hace un año o dos. Esto data de por lo menos la Segunda Guerra Mundial, en asuntos y tensiones que no han terminado de resolverse, que si la OTAN, que este mundo dividido, Estados Unidos y Rusia, pero hoy con estos otros polos que en la geopolítica están incidiendo, Europa, que siempre ha sido en esta historia última un factor también con su propio peso. Es muy complejo, embajador, creo que necesitaríamos más tiempo para analizar y sobre todo reflexionar para una salida a nivel mundial de esto que nos está afectando tanto. Pero, embajador, usted mencionaba las riquezas, y de eso queremos hablar en estas fiestas todavía del 6 de agosto. Todavía estamos con la alegría del 6 de agosto, y la alegría para un país es crecer, por supuesto, consolidarse como país, como sociedad, pero también tener una capacidad esperanzadora en la economía. Qué importante que es la economía, y esto implica en una primera instancia saber aprovechar nuestras riquezas. En el debate boliviano se está hablando, lo sabe bien, embajador, de litio, porque tenemos las principales reservas todavía en proceso de certificación, por lo que se nos ha informado, pero sin duda encabezamos la lista de los poseedores de litio. Y la fiesta del litio, embajador, no es eterna, y al mismo tiempo la fiesta del litio no la vamos a hacer fiesta solamente vendiendo materia prima. Queremos un agregado, queremos industrializar una riqueza que tenemos. Y en medio de todo este camino hay negociaciones con Rusia, hay un interés de Rusia entre otros países, pero me gustaría conocer su percepción de lo caminado y de lo que se está negociando por ahora con Bolivia. Bien, ante todo, felicidades a usted, a su redacción, que estoy leyendo su periódico y estoy viendo incluso en las redes estas mismas charlas con mis colegas, otros embajadores que lo tienen muy bien, y agradezco y felicito esta labor suya que está haciendo tan brillantemente, ¿no? Gracias, embajador. Entonces,
a toda la redacción también, pero no solamente a la redacción de La Razón, sino también a todo el pueblo boliviano. Es realmente una fiesta muy grande, es una fiesta de independencia y como bien ha dicho, que bien dijo anteayer el presidente Lucho y David, vicepresidente David Choquehuanca, entonces el tema que usted está planteando estaba en el centro de sus intervenciones y yo visitaba entonces visité Sucre junto con otros colegas del cuerpo diplomático, muy bien atendidos, muchas gracias, y me llegó la noticia desde Moscú que por la noche, por la primera vez que yo puedo darme cuenta, en la calle céntrica, en el bulevar céntrico de Novi Arbat, donde están los edificios como libros, apareció iluminado la bandera boliviana en gesto de solidaridad. Qué bueno. También vamos a tener otra fiesta pronto, que es 125 años de nuestra relación diplomática, y también es muy bueno. Claro que el presidente Putin, igual que el ministro de Relaciones Exteriores Lavrov, han enviado a sus homólogos las felicitaciones con el Día Nacional de Bolivia y también los presidentes de ambas cámaras de Parlamento. Pues, hablando de litio, realmente es una historia que yo creo que comprueba la tesis del mismo presidente Arce. La historia del litio está ligada a los conflictos internos y externos. Cuando aparece la posibilidad de que Bolivia se apodere de esta riqueza enorme que tiene y muy, yo diría, de moda actualmente y con mucha perspectiva, aparecen también los riesgos políticos. Esta vez yo espero que no sea así. Por lo menos tenemos muy buenos contactos y comprendemos las aspiraciones de la población del departamento de Potosí. Yo tengo muchos amigos ahí, gente excelente, alcaldes, me han recibido muy bien. La primera vez que en Perdón, embajador, ahí vemos lo que decía, exactamente, ¿no? exactamente. Ese saludo. Es algo, yo creo que es la primera vez en nuestras relaciones y mis amigos en Rusia están impresionados. Me están llamando y diciendo ¿qué tengo que ver con eso? Yo la verdad que no tengo nada, pero solamente estoy pues gozando de esta pues dibujo, no es dibujo, de esta foto, de este vídeo, ¿no? Bien, entonces esta vez yo creo que es un gran chance de Bolivia. Yo estoy incluso convencido de salir adelante, de construir una nueva economía y de instalarse en la palestra internacional como un país muy importante desde varios puntos de vista. Pero la economía, como nos han educado en las escuelas comunistas nuestras en los años 70, cuando yo estaba en la escuela, es la base de política. Entonces siempre hay una interrelación muy importante entre las dos cosas. Entonces, mucho depende de cuán cualificado y práctico sería el aprovechamiento de este regalo de Dios, yo diría, ¿no? Y la historia del mismo departamento de Potosí me impresiona muchísimo porque es el departamento que más riquezas ha obtenido y es un departamento que tiene un nivel de vida y nivel de desarrollo lamentablemente no tan alto como todos nosotros quisiéramos. Las entrañas potosinas han dado mucho al mundo en riqueza y al mismo tiempo Potosí no logra ser correspondido en todo lo que ha brindado su departamento, ¿no? Una historia muy triste y yo creo que se va a cambiar. Esperemos que sí. ¿Cuáles son los proyectos ya avanzados? Porque se ha hablado hace un tiempo ya de inversiones en la industrialización del litio en Bolivia. ¿Cómo andamos? Y lo hago, embajador, acordándome de un reciente diálogo en el
canal de televisión Avia Yala, bajo la conducción de mi colega Gringo González, que logró reunir al ex vicepresidente Álvaro García Linera y al actual vocero presidencial Jorge Richter, y hablaron de litio y coincidían en que esta vez no vamos a vender solamente materia prima, lo vamos a hacer con un compromiso firmado en contrato de un proceso de industrialización, por lo menos en más de dos etapas. ¿Entiende usted, embajador, esa necesidad que tenemos y cómo estamos conduciendo estos procesos Bolivia-Rusia, Rusia-Bolivia? Realmente yo aquí no pinto mucho, porque eso es la política nacional de Bolivia. Y yo incluso preferiría no entrar en eso, porque lo que yo sé muy bien, que los dueños de litio son los bolivianos, el gobierno de Bolivia está estableciendo las reglas, y nosotros solamente somos los que las cumplimos y ofrecemos nuestros servicios. Nosotros tenemos esta tradición de crear nuevas industrias en varios países. Y en este caso podría ser que nosotros ayudemos al gobierno boliviano, al pueblo boliviano, de crear esta nueva industria utilizando nuestras tecnologías. Yo lo quería destacar que estas tecnologías son muy ecológicas y hay un gran problema de agua, del suministro de agua y del impacto ecológico sobre todo el conjunto de territorios, no solamente Potosí. Entonces, nosotros ofrecemos esta tecnología muy delicada en cuanto al impacto ambiental, muy importante destacarlo. Y otras cosas también, o sea que el efecto es, la eficacia de nuestra tecnología es muy alta, pero es lo que nosotros ofrecemos, y ofrecemos también la colaboración en plan de preparación de los especialistas bolivianos que trabajarán en estas plantas que vamos a construir, ¿no? Y empezamos a construir ahora. Entonces, nuestra idea no es traer los especialistas de Rusia, no es hacer algo ruso, diríamos, en Bolivia, una empresa rusa en Bolivia, más bien crear las condiciones para que los bolivianos puedan aprovechar de litio, que es una riqueza inmensa, de la mejor manera posible. Somos unos consultores y somos los proveedores de tecnologías nada más. Tengo estos datos, embajador. La empresa Uranium One Group, perteneciente a la corporación Rosatom, invertirá más de $600 millones en la extracción directa de litio en el país. En junio, el gobierno boliviano firmó 2 convenios con Uranium One Group y la empresa china CITIC One para la industrialización de litio en los salares de Pastos Grandes y Uyuni. Estos procesos están marchando, digamos, en los plazos recomendados. ¿Hay atrasos? ¿No? ¿Se están cumpliendo de ambas partes? ¿Cuál es la fotografía a hoy de estos convenios? Pues la fotografía es histórica, yo diría, porque por primera vez Bolivia está entrando en materia de industrialización de litio. Es muy importante. Antes se han hecho varios intentos de hacerlo, incluso en los años 80 con una empresa norteamericana, pero no salió nada bien, ¿no? Esta vez vemos que están haciéndolo sin prisas, seguramente, pero con gran cautela y con gran percepción de las repercusiones, tanto internas como internacionales. Entonces, yo creo que lo más importante que hemos logrado llegar a acuerdo en cuanto al documento que suscribimos este año. Entonces, hace bastante poco, claro que todavía es difícil hablar de los resultados concretos porque pasó muy poco tiempo. Claro que nosotros queríamos e insistimos incluso en hacerlo de manera más rápida posible, con la calidad correspondiente, o sea, buena, perfecta, y por nuestra parte
Nosotros lo que podemos hacer es ofrecer. Y el gobierno de Bolivia es que decide aquí. Entonces nosotros en este sentido solamente ofrecemos las soluciones y tratamos de hacerlo de manera más rápida y eficaz. En cuanto a las inversiones, sí, realmente son alrededor de 600 millones. Importante inversión, una, yo diría, incluso apuesta. Y Bolivia es muy importante para nosotros en el contexto internacional. Y incluso esta foto que hemos mostrado lo demuestra. Hay mucho mayor interés hacia Bolivia, hacia su cultura e historia, y realmente tenemos que hacer más en plan humanitario para acercar a nuestros pueblos. Y tratamos de hacer lo que podemos en este sentido. Esto es, además de positivo, pues resaltamos el acercamiento con cualquier país, todos son hermanos, pero obviamente esto también entra en un ajedrez polarizado en el mundo, ¿no? Es muy complicado en estos momentos los acercamientos. De hecho, usted sabe que hubo interpelaciones, autoridades por participaciones en escenarios internacionales sobre, en última instancia, si uno está con Rusia, con Ucrania, con Estados Unidos, con Rusia, en estos momentos todos debemos tener mucho cuidado, no solamente los principales implicados, sino el resto de los países. Qué difícil está hoy también hacer esta política en un plano internacional. Por otro lado, embajador, creo que tenemos que, pese a todas estas tormentas, empujar lo que beneficia a nuestras poblaciones. En el caso boliviano, creo que la medicina nuclear es una de las salidas efectivas. Ha habido oposición en un inicio, pero creo que cada vez le encontramos más sentido a la medicina nuclear, y aquí hay que hablar nuevamente de nuestras relaciones bilaterales. En este sentido, creo que hay cosas que estamos avanzando, ¿no? Exactamente, directora. Entonces, hablando de los ajedrez mundial, yo creo que lo que rinde es la soberanía. Si no eres soberano, si estás dependiendo de otros, vas a perder mucho más que vas a ganar. La política soberana es difícil y tiene mayor resistencia por parte de algunas naciones, posiblemente, o imperios, podríamos decirlo, que tratan de imponer lo que les dé la gana. Y la historia de Bolivia, no tengo que contarle eso, está llena de ejemplos. Entonces, lo que rinde económicamente incluso es la soberanía, y yo creo que eso es el mayor, y cada vez mayor número de naciones se da cuenta de eso. Y nuestra operación militar, donde nosotros estamos encabezando este movimiento anti-neocolonial y de intromisión en los asuntos externos de otros, pues cada vez mayor número de naciones se da cuenta de eso, y ya está creándose un nuevo escenario internacional con la aparición del BRICS, que es, yo creo, el futuro del mundo, y aquí en La Paz se dan cuenta de eso muy bien y tratan de acercarse a este Unión de Naciones, ¿no? De hecho, lo estamos haciendo, ¿no? Exactamente. Nos lo comentó el canciller. Y pronto habrá una participación del presidente Arce en Johannesburgo, en la cumbre, lo cual es muy importante, y realmente felicito a mis colegas en la Cancillería por su trabajo y por este resultado muy importante. Bueno, ¿qué más? Medicina nuclear. Medicina nuclear, sí. Claro que saben una historia dramática de nuestro complejo en El Alto nuclear. No es nuestro, además, pertenece al ADEN. Nosotros estamos construyéndolo. Tenía que ser en la zona sur de La Paz y hubo mucha resistencia. Se entiende por qué es un proyecto que en ese momento no tenía los elementos socializados del todo, y hubo resistencia, y de ahí dijeron, bueno,
vámonos al Alto. Y ahora No en el sabía Alto, de eso, no sí, sabía sí, de eso. sí, sí, y Ya. se fue al Alto, dijeron, bueno, no quieren en esta zona de La Paz y lo vamos a trasladar a la ciudad de El Alto, ¿no? Me están contando Sí. cosas interesantes que ni sabía. Entonces, es el objeto nuclear más alto del mundo, como muchas cosas aquí, como su redacción también, posiblemente, ¿no? Seguro que sí. Pero, y Rusia, Rosatom, está construyéndolo con las tecnologías más avanzadas, y yo creo que ahora en la América Latina hay 67 centros nucleares. Y el centro del El Alto, una vez completado en el año 25, estará el más avanzado de toda la región, el más tecnológicamente avanzado. En cuanto a la medicina, entonces ya empieza a dar frutos, precisamente este año. Y otra cosa histórica, este centro que estaba totalmente abandonado durante el gobierno de Janine Áñez, y, estaba, ni se cuidaba, o sea que la gente que rodeaba al complejo trató de mantener más o menos la orden allá. Es increíble, porque se trata de las tecnologías nucleares. Y este año, después de esta pausa, y después todas las peripecias, no fue fácil restablecer esta dinámica. Junto con ABEN se ha hecho Rosatom un gran trabajo. Y este 9 de marzo el presidente Arce visitó el centro y inauguró la entrega, diríamos, presenció la entrega de los primeros radiofármacos que permiten detectar varios tipos de enfermedades. Y ahora ya la producción sube, pronto estará al 100%, lo que permitirá a Bolivia incluso a exportar este producto, que es muy de demanda internacional y vale bastante. O sea que esto puede traer incluso ingresos al presupuesto estatal de Bolivia. Pero por el momento yo creo que muy sabiamente su parte boliviana empezó por su propia población, no pensando en ganancias, pero pensando en la salud de los bolivianos, entregando estos radiofármacos que pueden salvar vida, incluso de cáncer, porque una vez detectado el cáncer en la etapa inicial, ya tienes chances de... O sea, y después, pronto yo creo que este otoño se va a ser abierto otro centro de irradiación que permitirá neutralizar todos los bichitos en las frutas o en material médico para sanearlo, limpiarlo. Yo diría que es un centro de limpieza. Y entonces este año 2023 es cuando Bolivia obtendrá ya dos objetos muy importantes para sus exportaciones, para su población. Exportaciones en plan de limpieza esa radioactiva de productos que está utilizando en todo el mundo, no tiene ningún peligro en absoluto. Daño ambiental es un tema que siempre nos preocupa. Y eso permite exportar incluso a los países que están bastante distantes, como Rusia, por ejemplo, ¿no? Tenemos que incrementar sus exportaciones a Rusia también. Y algo que acerca es la lengua. Quiero, al tiempo de agradecerle venir hasta esta montaña, embajador, felicitarle por su español. Es Gracias. de verdad Gracias. Notable. Y gracias por hablar con total libertad y apertura de Muchas los gracias. temas alegres, pero también de los temas difíciles en estos tiempos de guerra. La vida a veces se pone difícil, especialmente cuando te tratan de estrangular. Entonces, tú puedes dar unos movimientos bastante bruscos. Gracias, embajador. Gracias. Embajador de Rusia presente aquí en el Piedra, Papel y Tinta.